Llevo varios meses utilizando una bicicleta eléctrica muy potente, concretamente de la marca Acolmail, un modelo denominado Fat E-Bike que cuenta con un motor Bafang de nada menos que 1000 vatios, ruedas de 20 pulgadas y que nos da una autonomía de hasta 150 km y una velocidad punta de entre 50 y 60 km/h. Ya sé que muchos estaréis pensando que, dadas las características técnicas de esta bicicleta eléctrica, es una bicicleta que no cumple con la normativa vigente en España. Y estáis en lo cierto, pero en este vídeo os voy a contar las ventajas que hay de comprar una bicicleta de estas características y qué modificaciones tendríamos que hacer para cumplir con la normativa vigente. Pero antes de nada, aclarar que no soy ningún experto en vehículos eléctricos y mucho menos en bicicletas, así que me voy a centrar en contaros cómo ha sido mi experiencia de uso. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, antes de comenzar, comentaros que como siempre por aquí debajo en la descripción del vídeo os dejaré el link de compra de esta Acolmail por si queréis ver precio y demás características técnicas. Pero antes de entrar en materia os quiero dejar unos segundos con mi amigo Óscar del canal OX, que es todo un experto en movilidad eléctrica y nos va a contar en muy pocos segundos cómo tiene que ser una bicicleta eléctrica para que sea completamente legal en España. ¿Qué tal, Dani? Para mí es un gran honor formar parte de tu vídeo. Y sobre todo, gracias por invitarme a tu canal. He visto que has traído una grandísima bici a tu canal y la verdad es que siempre hay muchas dudas sobre la legalidad de estos vehículos. Partiendo de la base que una bicicleta eléctrica legal tiene que tener un motor eléctrico con asistencia solo a la pedalada de 250 vatios nominales y cuya velocidad no supere los 25 km/h, entendemos que todo lo que no sea eso será un vehículo fuera de la legalidad de la normativa. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas sin pedales, las que tengan motores de más de 250 vatios de potencia nominal, las que tengan acelerador independiente a la pedalada como los aceleradores de puño, gatillo o pulsador. Hay que decir que las bicicletas están muy poco perseguidas. Y realmente es complicado saber si un motor es de 250 vatios, 300 o 500. Así que será difícil que un agente sepa la potencia del motor si eliminamos las pegatinas de potencia o las cambiamos por otras. En el caso de los aceleradores que empujan nuestras bicis sin necesidad de pedaleo, es muy sencillo. Tan solo con inutilizar o anular ese acelerador, ya tu bici será completamente legal, ya que la norma no indica que el vehículo tenga que venir así de fábrica, ni diseñado de origen. Puesto que la bicicleta junto con el VMP es el único vehículo autorizado a circular sin ninguna acreditación, permiso de circulación, carnet o autorización administrativa. Así que es difícil que tengáis problemas con una bicicleta con características superiores a lo permitido, ya que son discretas, no están nada vigiladas y es un vehículo muy aceptado por todos en la circulación de nuestras calles. Pero también hay que conocer las consecuencias de llevar un vehículo ilegal más allá de la posible sanción administrativa. Si tenéis algún accidente con esta clase de vehículos, no solo no estaréis cubiertos por ningún seguro, sino que tendréis serios problemas si infringís algún tipo de daño a personas o cosas. Espero haberos aclarado un poco esta temática tan controvertida e interesante. Y os dejo aquí un vídeo sobre cómo circular tu VMP o bicicleta por la ciudad, con trucos y consejos de uso, circulación, seguridad, prevención y comunicación con otros vehículos. Por último, Daniel, agradecerte la oportunidad de poder conectar nuestros dos canales para informar a los usuarios de la movilidad eléctrica. Una vez que tenemos claro lo que Óscar nos ha comentado, tenemos que tener en cuenta que la Acolmail es una Fat E-Bike con motor Bafang, modelo BBS HD de 1000 vatios. Este es su punto fuerte, un motor de marca reconocida y de nada menos que 1000 vatios, y obviamente resistente al agua ya que cuenta con certificación IP65. Es una bicicleta bastante pesada y a pesar de llevar cuadro de aleación de aluminio, supera los 30 kilos de peso. También cuenta con ruedas bastante anchas de 20 por 4 pulgadas, frenos de disco hidráulicos de aceite y 9 marchas, además de una gran batería de 48 voltios y 17,5 amperios hora de celdas fabricadas por Samsung y que solo esta pesa más de 4 kilos. Es capaz de soportar hasta 180 kilos de peso y está disponible en dos colores, blanco con algo de brillo como es mi caso y también en color negro mate. Obviamente no tengo dos bicicletas iguales y la de color negro que estáis viendo en estos momentos es de mi hermano Jesús. La autonomía de esta bicicleta es sobresaliente, tenemos una autonomía de entre 130 y 150 kilómetros y posiblemente este sea el segundo punto más positivo de esta bicicleta junto con su motor. Pero también tiene un punto negativo, al menos en mi opinión. Aunque la batería la podemos recargar independientemente, es tan incómodo de extraerla que yo he optado por conectar el cargador siempre a la propia bici.
Como os decía, el punto más fuerte de esta bici es su motor Bafang intermedio, el cual, a diferencia de los motores que van en la rueda trasera o delantera, da una sensación más natural en la asistencia a la pedalada. A este motor le acompaña una pantalla Bafang DCP-18 a color que se ve muy bien incluso con sol directo, y desde esta pantalla tendremos información como el nivel de la batería, la velocidad, los kilómetros recorridos y en qué modo estamos de los 5 disponibles. El modo 1 es el que menos asistencia y menos velocidad punta tiene, y el modo 5 el que más, llegando a superar los 50 km/h en llano. Además, también podemos cambiar entre modo Eco, un modo más tranquilo y progresivo, y modo Sport, un modo con mucha más salida. Pero solo el hecho de que lleve un motor tan potente que nos ofrece una velocidad en la asistencia que supera los 25 km/h la convierte en una bicicleta con la que no está permitido circular en España. Aunque bueno, siempre te la puedes llevar al campo y hacer lo que quieras con ella. El fabricante sabe esto y por lo tanto tiene una pequeña trampa para poder limitar la velocidad máxima de la bicicleta mediante un menú oculto. Además de esto, también nos incluyen una pegatina que indica que el motor que monta la bicicleta es de 250 vatios, pero esto es completamente mentira, es solo por si nos paran. Este tipo de bicicletas suelen llevar acelerador en el puño y la Acolmail no es una excepción. En este caso lleva el acelerador en el puño izquierdo, aunque como os comentaba Óscar al principio del vídeo, esto está completamente prohibido. Es decir, solo está permitido el tema eléctrico en la asistencia a la pedalada, y es por ello que esta bicicleta lleva una pequeña pieza magnética en uno de sus radios que va dando la señal de rodaje a la controladora, y esta va accionando el motor para que nos asista y nos cueste menos trabajo pedalear. Los fabricantes también saben que los aceleradores no están permitidos y es por ello que suelen montarlos para que podamos desconectarlos mediante un conector intermedio, por lo que no será nada complicado anular el acelerador para cumplir con la normativa en este aspecto. Lo que más me gusta de esta bicicleta es que es todoterreno y además es muy potente, así que no he tenido absolutamente ningún problema en subir cuestas muy pronunciadas, cuestas que con una bicicleta tradicional nos costaría bastante trabajo. Os estaré dejando en estos momentos un clip grabado junto a mi hermano Jesús, quien monta en una bicicleta con motor de 250 vatios y que está limitada a 25 km/h para cumplir normativa. Y como veis, esta se queda rápidamente atrás mientras la Acolmail puede subir eléctricamente cuestas de hasta 20 grados de inclinación sin dar una sola pedalada. Por cierto, si queréis ver una comparativa directa punto por punto de una bicicleta eléctrica que es 100% legal de una que no lo es, os estaré dejando en estos momentos una etiqueta de un vídeo que ha publicado mi hermano Jesús en su canal. Esta Acolmail cuenta con suspensión delante y detrás, lo que la hace mucho más cómoda para meterse en caminos de tierra, y también tiene una luz delantera y otra trasera sujeta al transportín, las cuales podemos encender y apagar manualmente desde los mandos, pero también se activan por sí solas cuando se hace de noche o circulamos por un sitio oscuro, ya que la pantalla cuenta con un sensor de luz que acciona las luces automáticamente. Además, en el paquete incluye algunos accesorios extra como su sistema antirrobo por código numérico o su bolsa tipo alforja para llevar el teléfono móvil y pequeños accesorios, algo que se agradece. Así que chicos, si optáis por comprar una bicicleta de este tipo vais a tener mucha potencia, mucha autonomía, muy buena estabilidad. Es una bicicleta que, como hemos visto, la podemos meter prácticamente por cualquier terreno y por lo tanto es muy polivalente, pero en contra no es tan cómoda como una bicicleta eléctrica más ligera y pensada para el uso urbano, las cuales no tienen tanta potencia ni tanta autonomía, pero son más manejables en ciudad y sobre todo con tráfico de por medio. Además, sí es cierto que es una bicicleta plegable, pero tampoco os esperéis que sea ultra plegable, ya que solo se puede doblar a la mitad y aún así ocupa bastante espacio. También me ha llamado mucho la atención de que es una bicicleta bastante alta, es decir, aunque bajemos el sillín al máximo vamos a seguir teniendo una altura bastante considerable desde el sillín hasta el suelo. Así que tened esto muy en cuenta, ya que según la estatura que tengáis puede ser un problema. Por supuesto, otro punto que tenemos que tener muy en cuenta antes de comprar una bicicleta eléctrica es su grado de reparabilidad y repuestos. Y la marca Acolmail se dedica de lleno a la fabricación de e-bikes y además, como habéis visto, fabrica sus bicicletas con componentes de otras marcas muy reconocidas en el mundo de las bicicletas eléctricas. En resumidas cuentas, si buscas una bicicleta muy potente y con muy buena autonomía y no te importa el factor económico y de normativa, esta Acolmail es sin duda una opción muy a tener en cuenta. Pero tened muy presente el tema del motor, ya que como hemos visto, aunque desconectemos el acelerador y limitemos la bicicleta a 25 km/h, el motor que monta es de 1000 vatios, aunque la pegatina diga lo contrario, y rebasa por mucho los 250 vatios que marca la normativa.
Así que si quisiéramos convertirla en una e-bike 100% bajo normativa, tendríamos que sustituir el motor por uno de como máximo 250 vatios, algo que es completamente absurdo, ya que en ese caso es mucho más lógico comprar directamente una bicicleta eléctrica que monte un motor de esta potencia y de seguro también será mucho más económica. Ahora me gustaría que me dijerais en comentarios si sois usuarios de bicicletas eléctricas y si es así, qué bicicleta utilizáis. Espero que el vídeo os haya gustado o que por lo menos os haya sido mínimamente útil para saber en qué os tenéis que fijar antes de comprar una bicicleta eléctrica para que cumpla la normativa vigente en España. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.